Bueno, vamos a arrancar este programa. Ya estoy en comunicación con la doctora Silvina Pozniak, quien es especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo, es magíster en diabetes, coordinadora de disruptores endocrinos de SAEM. Ella me va a decir qué es SAEM, si es la sociedad argentina, porque tengo tantas sociedades que presento todos los días que seguramente es esa, y es docente de la UBA. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está usted? Sociedad Argentina Bien, sí, te sí, escuchaba atentamente porque es una mañana un poco caótica con tema mucho, colectivo, mucho, sí, está complicado. Pero bueno, mucho. despacito, hacemos mucho relajamos y Sí, sí, sí. arrancamos. No queda otra en esta Argentina de hoy, ¿eh? Y seguramente mucha gente del otro lado escuchando la radio, como siempre, en nuestro programa para todo Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a hablar sobre diabetes. Ayer conversábamos un poquito, este título que yo le había propuesto, y claro, usted sabiamente me dijo es una redundancia, ¿no? Decir diabetes, prevención cardiovascular, ya la diabetes per se es una cuestión ya cardiovascular, se considera, usted me va a corregir, al paciente diabético como ya un factor de riesgo o un paciente cardiovascular con riesgo cardiovascular, ¿no es así? Exactamente. A ver, en su momento la diabetes se la consideraba una enfermedad cuando uno hablaba de diabetes del páncreas, ¿no? Porque decís, bueno, ¿cuál es la cuestión? Es la insulina es una hormona secretada por el páncreas. Ujú. Pero con el devenir de los años y con la evolución y trabajando, por supuesto, desde un enfoque multidisciplinario, sabemos que, como yo le explico a mis pacientes, ¿no? Realmente, ¿cuál es la causa de mortalidad que tiene un paciente con diabetes? ¿Cuál es la causa? A ver, ¿por qué se muere un paciente con diabetes? Por una cuestión cardiovascular. Entonces, Ujú. en algún momento, el hilo conductor estaba ahí, con lo cual se dejó de ver realmente como una enfermedad focalizada en un órgano, sino que es una enfermedad que repercute a nivel global. Por ende, hoy el kit de la cuestión es trabajarlo en equipo, que el paciente pueda ser abordado desde distintos ángulos y no nada más centrado en ver un parámetro con un control de análisis de sangre y con la dosis de insulina que necesite, ¿no? Porque realmente Ujú. la problemática es a nivel sistémico, no es focalizado en un órgano. Totalmente. Hoy la diabetes, doctora, ya forma parte de una problemática muy seria. En todo el mundo, en nuestro país, la mala alimentación, hábitos, según el tipo de diabetes, claramente, la resistencia a la insulina, el paciente insulino resistente que quizás se puede agarrar a tiempo y no llega rápido a la consulta o por desconocimiento, porque no siente nada en principio, y hay un montón de factores para hablar sobre este mundo que es la diabetes, ¿no? Totalmente. A ver, la Federación Internacional de Diabetes nos brinda siempre nuevos datos, va actualizándolos. La realidad es muy triste. Nosotros, mira, sin ir muy lejos, ¿no? No te voy a dar cifras mundiales, sino nacionales. Nosotros hasta hace un par de años que la última cuarta encuesta nacional de factores de riesgo nos da que nuestro país tiene más de 12% de diabetes. Es decir, que una persona cada de 12 personas, una tiene diabetes. Es Es un mucho, montón. es mucho. Y a todo esto, o sea, la parte preocupante es que la mitad no lo sabe. Y realmente es algo muy sencillo. Vos sabés que el diagnóstico de diabetes no ha cambiado, ¿sí? Sí han cambiado los parámetros. La glucemia se considera hoy más temprana, un valor menor para lo que es sobre todo prediabetes. Y los valores de prediabetes también son muy elevados. Entonces, son cifras que manejamos en nuestro país porque lamentablemente el sobrepeso y la obesidad también abundan y ya pasa de ser una preocupación médica a realmente una preocupación social y que necesita políticas también de Estado para poder hacer una buena evaluación y una buena prevención para que esto deje de suceder y no crezca con las cifras que se duplican y triplican para los años venideros, ¿no? Bueno, doctora, estábamos hablando un poco del diagnóstico antiquísimo que tiene la diabetes, cuando los médicos griegos la diagnosticaban a raíz del dulzor de la orina si se juntaban las hormigas, ¿no? Pero bueno, hoy en día la alimentación es un factor importante en la diabetes tipo 1 y tipo 2, si usted me las quiere describir y qué diferencia tienen. Bien, bueno, primero te voy a contar algo que es sumamente importante y que te agradezco un montón que lo podamos difundir a la comunidad. Antes, bueno, como vos dijiste, el diagnóstico en su momento se hacía así, ¿sí? De hecho, por algo se le llama diabetes mellitus, tiene que ver con Ujú. esta
abundante orina y que tiene gusto dulce, por supuesto que eso no se hace muchos años, Claro. y la diabetes, digamos, típicamente, clásicamente se la dividía en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Decíamos que el diabético tipo 1 era este paciente flaco, ¿sí? Que se queda sin insulina de manera más Ujú. súbita. Generalmente es en los niños, en adolescentes menores de 30 años, y después estaba el diabético tipo 2, que era este paciente, vamos a poner, cual Homero Simpson, ¿sí? Sin Sí. actividad física, con mala alimentación. Bien. Ahora, con el tiempo, lo que vimos es que de pasar de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 solamente, algo estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que llegan a la guardia pacientes que tienen déficit de insulina, que puede ser completo, diabetes tipo 1, con un paciente que hoy tiene obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad realmente es una pandemia y puede presentar ambas. Entonces, y lo mismo pasaba con un paciente con diabetes tipo 2 que podía tener elementos de la diabetes tipo 1. Esto es la famosa autoinmunidad. Entonces nos Ujú. empezamos a ver que se entrecruzaban ambos tipos de diabetes y por eso se reformuló, la Organización Mundial de la Salud reformula ya hace 2 años digamos, la forma de diagnosticar la diabetes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si a mí me viene un paciente a la consulta que es obeso o con sobrepeso, no tengo que pensar que solamente puede tener la diabetes tipo 2. También hay otro diabetes en el medio, de hecho, hay una que se llama diabetes 1.5, ¿sí? O la diabetes Ujú. LADA, que es la inmunomediada del adulto, que es parte hoy, y te diría que tiene más de un 10% de diagnóstico dentro de lo que es la diabetes tipo 2. Entonces, esto es importante saber que cuando un paciente tiene diabetes y le pusieron el sello de paciente diabetes tipo 2, hay que reevaluarlo, hay que buscar anticuerpos, porque muchas veces pueden ser diabetes, lo que llamamos diabetes híbridas, ¿sí? Entonces, Ujú. este concepto de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, quedó en antaño hoy. Sí, sí, Bueno, sí. que la diabetes ya, el paciente diabético ya es un paciente diabético, perdón, es un paciente ya en riesgo cardiovascular. Gran porcentaje de los pacientes que tienen un infarto sufren de diabetes, ¿no? O una ACV. Totalmente. Bueno, las complicaciones de la diabetes, y aclaro, de una diabetes mal Sí. controlada, una diabetes. Ajá. Bien, hagamos la aclaración porque un paciente con diabetes que tiene sus valores en rango, que se cuida, que tiene una buena alimentación, que tiene buena calidad de vida, o sea, no tiene el destino, las complicaciones vasculares, ¿sí? Estamos hablando para pacientes, obviamente, con un mal control metabólico. Ujú. Entonces, dentro de las complicaciones, las vamos a dividir en complicaciones micro y macrovasculares. Las macrovasculares las conocemos como el famoso ACV, el accidente cerebrovascular, y el infarto agudo de miocardio. Entonces, de hecho, todas las medicaciones para diabetes, dentro de sus objetivos, tiene que ser justamente la salud cardiovascular, que mejore, primero, que no cause muertes cardiovasculares, obviamente, y segundo, que baje la mortalidad cardiovascular. Fíjate que al punto, digamos, de lo que yo te decía, de cómo se relacionan, es que hoy las medicaciones para la diabetes tienen que mostrarnos que bajan el riesgo cardiovascular y la mortalidad, por supuesto. Bueno, a ver si retomamos un poquito la charla con respecto a la adherencia al tratamiento. Dos patas de que quiero hacer hincapié. La famosa metformina, si un paciente diabético tiene que estar atado toda su vida o que también depende de la alimentación y si es posible revertir esta situación, ¿sí? Por un lado. A ver, vamos con esta cuestión, doctora. Bien, bueno, primero quiero decirte algo, que los tratamientos para cada paciente son siempre individualizados. Hoy hablamos de medicina de precisión, o sea, yo no puedo decir todos los pacientes tienen que tomar metformina de inicio, ¿sí? Ajá, Va a bien. depender de cada paciente y cada paciente realmente es un mundo. Entonces, contestando a tu pregunta, es verdad que la metformina, mira, dentro del mundo médico están los que aman la metformina y los que la aborrecen. ¿Viste? Algunos Ah, bueno. le dicen la santa metformina, para Ujú. contarte un poco. La verdad que la metformina es una muy buena medicación, pero no hay medicación que vaya a funcionar si no va a estar acompañado de un cambio de hábitos. El Mm. paciente con diabetes sabe que no es que la diabetes, a ver, vos la diabetes la diagnosticás porque encontraste dos glucemias mayores a 126 en algún momento de la vida del paciente, ¿sí? Ujú. Entonces, no es que, bueno, tengo un poquito de diabetes y
hago un poquito de dieta y la diabetes se me va. No, no funciona así. Sí. Ya cuando vos tenés una tendencia a tener esa hiperglucemia, que fíjate que el diagnóstico de prediabetes lo hacemos con una glucemia en ayunas, entre 100 y 125. Entonces, si a vos te da, a un paciente le viene con una glucemia de 124, yo que le digo, bueno, anda tranquilo por la vida, ¿tenés prediabetes? No, en un ratito vuelve con una glucemia de 126 y ya es diabético. Entonces, no existe esto de que voy a hacer dieta, ¿sí? Dieta entre comillas, y se me va la diabetes. La diabetes, una vez que vos tenés el diagnóstico, ya está, no es que lo voy a revertir. Hay mucha gente que dice, tal vez es en otro contexto, cuando dicen, bueno, se curó la diabetes. La realidad es que tenemos que saber que con la diabetes se convive, ¿sí? Entonces, todas las medicaciones que vos vayas a abordar con un paciente con diabetes va a ser en función de lo que le pasa a ese señor y a esa señora. Ajá. Con respecto a la metformina, es una muy buena medicación de inicio para poder controlar lo que vos mencionaste antes, que es el mecanismo de la diabetes, que es la insulinoresistencia. Nos ayuda un montón, sobre todo para esas ayunas que tienen los pacientes altas a la mañana cuando se despiertan, porque la metformina actúa justamente de noche, evitando que nuestro hígado produzca más glucosa. Ajá. Entonces, es una muy buena medicación. Si es para toda la vida, eso va a depender de vuelta, va a depender de los hábitos que tenga un paciente. Mira, yo siempre les digo esto a los pacientes, la llave más importante, el medicamento más importante es uno que tenemos en nuestro cuerpo y que la mayoría de la gente no lo usa, y es el músculo. El músculo usa glucosa, entonces Claro. necesitamos movernos. Vos fíjate que una de las cosas que abundan en redes, y lo veo un montón con pacientes que me lo vienen a comentar, es esto del ayuno intermitente, ¿no? Que en realidad no es un plan de alimentación, es simplemente no comer por muchísimas horas, ¿sí? Eso es lo que sucedía hace millones de años al hombre, ¿sí? Digamos, cavernícola, que lo que tenía que hacer era estar en una cueva y comía tal vez 1 o 2 veces por día porque tenía que cuidarse. La realidad es que nuestros músculos tenían una función que era tremenda hace millones de años, ¿sí? Y que hoy en día no la usamos, porque hoy tenemos home banking, porque hoy tenemos delivery, no nos movemos, y esto, nuestro cuerpo no está genéticamente predispuesto para prevenirnos de la obesidad. ¿Sí? Lo que no... Sí. Entonces, realmente muchas veces se inicia con metformina, pero lo que hay que empezar antes de eso es a cambiar los hábitos. Si Totalmente. vos tenés buenos hábitos y tenés tu papá o tu mamá o tus abuelos con diabetes, probablemente no la vayas a desarrollar. ¿Por qué? Porque tus hábitos pueden cambiar esa genética que vos estás. Por eso hoy hablamos, y te abro otra ventana, pero es la famosa epigenética, ¿sí? Que más allá de que yo tenga familiares con diabetes, si tengo buenos hábitos, tengo un buen plan de alimentación, respeto el índice glucémico, la carga glucémica, y tengo una buena cantidad de actividad física a diario, ¿sí? No de lunes a viernes solamente, sino todos los días, porque todos los días ingresamos calorías a nuestro cuerpo. Si todos los días nos movemos, probablemente esa diabetes que vos tenés con carga genética no se vaya a desarrollar. Bueno, es importante esto, el tema de la definición de qué significa y cómo trabaja la masa muscular en nuestro cuerpo, cuál es la energía que demanda ir al gimnasio. Gimnasio, a ver, tener una actividad física, a veces ir al gimnasio no necesariamente todos pueden, pero... Es gratuita la actividad física, te vas a un parque y haces actividad física, hay aplicaciones que, nada, tenés 15 minutos en el día. Pero en realidad, ¿por qué te menciono esto? Porque cuando hablamos de diabetes, la gente se tira directo a una medicación. Y deja de lado que siempre una medicación tiene que estar acompañado de este componente. Es esencial, porque el músculo es esencial. Cabe para todo. Yo siempre lo hablo en este programa, ¿no? Solemos habituarnos a que, bueno, me diagnosticaron colesterol alto. Otro tema importante que hay mucha actualización con respecto al famoso colesterol. Pero bueno, digo, bueno, te dan la estatina, te dan la metformina, te dan el losartán, y vos ya te quedás en el sillón, total, yo tengo la pastillita, y me quedo a echar panza, y no es así. No, no es así. Aparte, te voy a contar una cosa que es importante en diabetes.
Seguramente algún paciente con diabetes debe conocer el término hemoglobina glicosilada, que es una proteína que tenemos en nuestro cuerpo y que cuando hay mucha glucosa en sangre se acumula, y entonces medir esta proteína que se recicla cada 3 meses en nuestra sangre es una forma de evidenciar cuán mal está esa diabetes en el paciente, ¿sí? Antes centrábamos todo en esta proteína. Entonces vos decías, bueno, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor a 7, el paciente está bárbaro, ¿sí? Seguí con tu metformina, seguí con tus otras medicaciones, estás muy bien. Y de pronto veíamos que igual los pacientes tenían complicaciones, como mencionamos antes, como infartos y ACVs. Entonces, hoy lo que queremos y lo que tratamos de hacer con nuestros pacientes es que, más allá de un valor de hemoglobina glicosilada en sangre, o sea, que tenga todo prolijito en el laboratorio, lo que queremos es que pueda mantener un tiempo en rango de glucemias en el día. Es decir, que de las 24 horas del día el paciente puede estar más de 16 horas con valores en rango de glucosa. Esto es lo que se llama time in range o tiempo en rango. Entonces, hoy el objetivo es más general, no es solamente centrarme en bajarle la glucosa al paciente con valores de laboratorio. Por eso también es importante que haya mucha educación. La educación en diabetes es fundamental, Sí, por lo que vos claro. decís, para que no nos quedemos con la metformina y con el colesterol simplemente, ¿no? Totalmente. Mi querida doctora, qué placer, qué gusto haberla conocido. Muchísimas gracias por este contacto. Y hasta muy prontito, porque queda, por supuesto, un mundo entero para conversar dentro de su especialidad. Y bueno, gracias simplemente. Bueno, gracias a vos, que tengamos un muy lindo viernes y buen fin de semana. Lo mismo para usted, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros la doctora Silvina Pozniak, médica especialista en metabolismo, endocrinóloga, y cuántos temas para conversar, quedaron siempre flotando porque son inacabables los temas estos, que tienen que ver con tanto con cómo nos entrecruza la cuestión social, como decía la doctora, sedentarismo, comida, y un montón de cuestiones que se pudiesen revertir, como un diagnóstico de diabetes a través de los hábitos de vida.